Bueno, pues vamos a iniciar con la grabación de este día, así que vamos a leer las escrituras ya en el capítulo 21, 22 y 23 de Segundo de Reyes. Les invito a que pongamos atención a la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor, por la bendición que nos concedes de poder estar conectados en esta hora y seguir leyendo tu palabra. Ahora permite que podamos gozarnos de la lectura y que podamos aprender más de ti, Señor. Gracias te damos, danos un corazón sencillo, humilde, que quiera aprender más. En el nombre de Jesús, tu Hijo, oramos. Amén y amén. Capítulo 21. Manasés tenía 12 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 55 años. Su madre era Epsiba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor y siguió las prácticas detestables de las naciones paganas que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Reconstruyó los santuarios paganos que su padre Ezequías había destruido. Construyó altares para Baal y levantó un poste dedicado a la diosa Acera, tal como lo había hecho el rey Acab de Israel. También se inclinó ante todos los poderes de los cielos y les rindió culto. Construyó altares paganos dentro del templo del Señor, el lugar sobre el cual el Señor había dicho: mi nombre permanecerá en Jerusalén para siempre. Construyó estos altares para todos los poderes de los cielos en ambos atrios del templo del Señor. Manasés también sacrificó a su propio hijo en el fuego, practicó la hechicería, la adivinación y consultó a los médiums y a los videntes. Hizo muchas cosas perversas a los ojos del Señor y con eso provocó su enojo. Incluso Manasés hizo una imagen tallada de la diosa Acera y la colocó en el templo, en el mismo lugar donde el Señor les había dicho a David y a su hijo Salomón: mi nombre será honrado para siempre en este templo y en Jerusalén, la ciudad que he escogido entre todas las tribus de Israel. Si los israelitas se aseguran de obedecer mis mandatos, todas las leyes que mi siervo Moisés les dio, yo no los expulsaré de esta tierra que les di a sus antepasados. Sin embargo, la gente se negó a escuchar, y Manasés los llevó a cometer cosas aún peores que las que habían hecho las naciones paganas que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Luego el Señor dijo por medio de sus siervos los profetas: el rey Manasés de Judá ha hecho muchas cosas detestables. Es aún más perverso que los amorreos, quienes vivían en esta tierra antes que Israel. Él hizo, que la gente de Judá pecara con sus ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor, Dios de Israel, dice: traeré tanto desastre sobre Jerusalén y Judá, que los oídos de quienes lo oigan se estremecerán de horror. Juzgaré a Israel con el mismo criterio que usé para juzgar a Samaria y con la misma medida que usé con la familia de Acab. Barreré por completo a la gente de Jerusalén, como cuando uno limpia un plato y lo pone boca abajo. Incluso rechazaré al remanente de mi pueblo que haya quedado y los entregaré como botín a sus enemigos, pues han cometido gran maldad a mis ojos y me han hecho enojar desde que sus antepasados salieron de Egipto. Manasés también asesinó a mucha gente inocente, a tal punto que Jerusalén se llenó de sangre inocente de un extremo a otro. Eso fue, además, el pecado que hizo cometer a los habitantes de Judá, al inducirlos a hacer lo malo a los ojos del Señor. Los demás acontecimientos del reinado de Manasés y todo lo que él hizo, entre ellos los pecados que cometió, están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Cuando Manasés murió, lo enterraron en el jardín del palacio, el jardín de Usa. Luego su hijo Amón lo sucedió en el trono. Amón tenía 22 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 2 años. Su madre se llamaba Mesulemet y su hija Arús de Jotba. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, tal como su padre en Manasés. Siguió el ejemplo de su padre al rendirles culto a los mismos ídolos que su padre había venerado. Abandonó al Señor, Dios de sus antepasados,
y se negó a andar en los caminos del Señor. Tiempo después, los propios funcionarios de Amón conspiraron contra él y lo asesinaron en su palacio. Pero los habitantes del reino mataron a todos los que habían conspirado contra el rey Amón y luego proclamaron rey a su hijo Josías. Los demás acontecimientos del reinado de Amón y lo que hizo están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Fue enterrado en su tumba, en el jardín de Usa. Luego, su hijo Josías lo sucedió en el trono. Capítulo 22. Josías tenía 8 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 31 años. Su madre se llamaba Jedida y su hija de Adaía de Boscat. Él hizo lo que era agradable a los ojos del Señor y siguió el ejemplo de su antepasado David. No se apartó de lo que era correcto. Durante el año 18 de su reinado, el rey Josías envió al templo del Señor a Safán, hijo de Azalía y nieto de Mesulam, secretario de la corte, y le dijo: Ve a ver al sumo sacerdote Hilcías y pídele que cuente el dinero que los porteros han recaudado de la gente en el templo del Señor. Confía este dinero a los hombres que fueron designados para supervisar la restauración del templo. Así ellos podrán usarlo para pagar a los trabajadores que reparen el templo del Señor. Tendrán que contratar carpinteros, constructores y albañiles. También haz que compren toda la madera y la piedra labrada que se necesite para reparar el templo, pero no les exijas a los supervisores de la construcción que lleven cuenta del dinero que reciben, porque son hombres honestos y dignos de confianza. El sumo sacerdote, Hilcías, le dijo a Safán, secretario de la corte: He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor. Entonces Hilcías le dio el rollo a Safán y él lo leyó. Safán fue a ver al rey y le informó: Tus funcionarios han entregado el dinero recaudado en el templo del Señor a los trabajadores y a los supervisores del templo. Safán también dijo al rey: El sacerdote Hilcías me entregó un rollo. Así que Safán se lo leyó al rey. Cuando el rey oyó lo que estaba escrito en el libro de la ley, rasgó su ropa en señal de desesperación. Luego dio las siguientes órdenes a Hilcías, el sacerdote, a Ahicam, hijo de Safán, a Acbor, hijo de Micaías, a Safán, secretario de la corte, y a Asaías, consejero personal del rey. Vayan al templo y consulten al Señor por mí, por el pueblo y por toda la gente de Judá. Pregunten acerca de las palabras escritas en este rollo que se encontró, pues el gran enojo del Señor arde contra nosotros, porque nuestros antepasados no obedecieron las palabras de este rollo. No hemos estado haciendo lo que dice que debemos hacer. Entonces, el sacerdote Hilcías, Ahicam, Acbor, Safán y Asaías se dirigieron al barrio nuevo de Jerusalén para consultar a la profetisa Hulda. Ella era la esposa de Salum, hijo de Ticva, hijo de Aras, el encargado del guardarropa del templo. Ella les dijo: El Señor, Dios de Israel, ha hablado. Regresen y díganle al hombre que los envió: Esto dice el Señor: Traeré desastre sobre esta ciudad y sobre sus habitantes. Todas las palabras escritas en el rollo que el rey de Judá leyó se cumplirán, pues los de mi pueblo me han abandonado y han ofrecido sacrificios a dioses paganos. Estoy muy enojado con ellos por todo lo que han hecho. Mi enojo arderá contra este lugar y no se apagará. Vayan a ver al rey de Judá, quien los envió a buscar al Señor, y díganle: Esto dice el Señor, Dios de Israel, acerca del mensaje que acabas de escuchar. Estabas apenado y te humillaste ante el Señor al oír lo que yo pronuncié contra esta ciudad y sus habitantes, que esta tierra sería maldita y quedaría desolada. Rasgaste tu ropa en señal de desesperación y lloraste delante de mí arrepentido. Ciertamente te escuché, dice el Señor, por eso no enviaré el desastre que he prometido hasta después que hayas muerto y seas enterrado en paz. Tú no llegarás a ver la calamidad que traeré sobre esta ciudad. De modo que llevaron su mensaje al rey. Capítulo 23.
Entonces, el rey convocó a todos los ancianos de Judá y de Jerusalén. Luego subió al templo del Señor junto con todos los habitantes de Judá y de Jerusalén, acompañado por los sacerdotes y los profetas. Toda la gente, desde el menos importante hasta el más importante. Allí, el rey les leyó todo el libro del pacto que se había encontrado en el templo del Señor. El rey tomó su lugar de autoridad junto a la columna y renovó el pacto en presencia del Señor. Se comprometió a obedecer al Señor, cumpliendo sus mandatos, leyes y decretos con todo el corazón y con toda el alma. De esa manera confirmó todas las condiciones del pacto que estaban escritas en el rollo y toda la gente se comprometió con el pacto. Seguidamente, el rey dio instrucciones al sumo sacerdote Hilcías, a los sacerdotes de segundo rango y a los porteros del templo para que quitaran del templo del Señor todos los objetos que se usaban para rendir culto a Baal, a Acera y a todos los poderes de los cielos. El rey hizo quemar todas estas cosas fuera de Jerusalén, en las terrazas del valle de Cedrón, y llevó las cenizas a Betel. Eliminó a los sacerdotes idólatras que habían sido nombrados por los reyes anteriores de Judá, porque ofrecían sacrificios en los santuarios paganos por todo el territorio de Judá y hasta en los alrededores de Jerusalén. También ofrecían sacrificios a Baal, al sol, a la luna, a las constelaciones y a todos los poderes de los cielos. El rey quitó del templo del Señor el poste dedicado a la diosa Acera y lo llevó fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, donde lo quemó. Luego molió las cenizas del poste hasta hacerlas polvo y tiró el polvo sobre las tumbas de la gente. También derribó las habitaciones de los prostitutos y las prostitutas de los santuarios paganos ubicados dentro del templo del Señor, donde las mujeres tejían mantos para el poste dedicados a la diosa Acera. Josías trasladó a Jerusalén a todos los sacerdotes que vivían en otras ciudades de Judá. También profanó los santuarios paganos donde habían ofrecido sacrificios desde Geba hasta Beerseba. Destruyó los santuarios que estaban a la entrada de la puerta de Josué, gobernador de Jerusalén. Esta puerta estaba situada a la izquierda de la puerta principal de la entrada a la ciudad. A los sacerdotes que habían servido en los santuarios paganos no se les permitió servir en el altar del Señor en Jerusalén, pero se les dio permiso para comer pan sin levadura con los otros sacerdotes. Después, el rey profanó el altar de Tofet en el valle de Ben Hinnom, a fin de que nunca más nadie lo usara para sacrificar a un hijo o a una hija en el fuego como ofrenda a Moloc. También quitó de la entrada del templo del Señor las estatuas de caballos que los reyes anteriores de Judá habían dedicado al sol, las cuales estaban cerca de las habitaciones del eunuco Natán Melech, un funcionario de la corte. El rey también quemó los carros de guerra dedicados al sol. Josías derribó los altares que los reyes de Judá habían construido en la azotea del palacio sobre la habitación de Acaz en el piso de arriba. El rey destruyó los altares que Manasés había construido en los dos atrios del templo del Señor. Los hizo añicos y esparció los pedazos en el valle de Cedrón. El rey también profanó los santuarios paganos que estaban al oriente de Jerusalén y al sur del monte de la corrupción, donde el rey Salomón de Israel había construido santuarios para Astoret, la diosa detestable de los sidonios, para Quemos, el dios detestable de los moabitas, y para Moloc, el repugnante dios de los amonitas. Destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Luego profanó estos lugares al esparcir huesos humanos sobre ellos. El rey también derribó el altar que estaba en Betel, el santuario pagano que Jeroboam, hijo de Nabat, había levantado y con el que hizo pecar a Israel. Quemó el santuario y lo molió hasta convertirlo en cenizas, y quemó el poste dedicado a la diosa Acera. Luego Josías se dio vuelta y notó que había varias tumbas en la ladera de la colina. Ordenó que sacaran los huesos y los quemó sobre el altar de Betel para profanarlo. Todo sucedió tal como lo había anunciado el Señor por medio del hombre de Dios cuando Jeroboam se paró junto al altar durante el festival. Después Josías se dio vuelta y miró hacia arriba a la tumba del hombre de Dios que había predicho estas cosas. ¿Qué es ese monumento
¿qué está allí?, preguntó Josías, y la gente de la ciudad contestó: es la tumba del hombre de Dios que vino desde Judá y predijo precisamente lo que tú acabas de hacer al altar de Betel. Déjenlo en paz, respondió Josías, no molesten sus huesos. Por lo tanto, no quemaron sus huesos ni los del viejo profeta de Samaria. Después Josías demolió todas las edificaciones que había en los santuarios paganos de los pueblos de Samaria. Tal como lo hizo en Betel, estas construcciones fueron obra de diversos reyes de Israel y con ellas hicieron enojar mucho al Señor. Por último, el rey ejecutó a los sacerdotes de los santuarios paganos sobre sus propios altares y quemó huesos humanos en los altares para profanarlos. Cuando terminó, volvió a Jerusalén. Luego, el rey Josías emitió la siguiente orden para todo el pueblo: ustedes deben celebrar la Pascua para el Señor su Dios como se exige en este libro del pacto. No se había celebrado una Pascua igual desde la época en que los jueces gobernaban en Israel, ni durante todos los años de los reyes de Israel y de Judá. La Pascua se celebró en Jerusalén en honor al Señor en el año 18 del reinado de Josías. Josías también se deshizo de los médiums y los videntes, de los dioses familiares y de los ídolos y de todas las demás prácticas detestables, tanto en Jerusalén como por toda la tierra de Judá. Lo hizo en obediencia a las leyes escritas en el rollo que el sacerdote Hilcías había encontrado en el templo del Señor. Nunca antes hubo un rey como Josías que se volviera al Señor con todo su corazón, con toda su alma y con todas sus fuerzas, obedeciendo todas las leyes de Moisés desde entonces. Nunca más hubo un rey como él. Aún así, el Señor estaba muy enojado con Judá, debido a todas las perversidades que Manasés había hecho para provocarlo. Pues el Señor dijo: también expulsaré a Judá de mi presencia, así como expulsé a Israel, y rechazaré a Jerusalén, mi ciudad escogida, y al templo donde debía honrarse mi nombre. Los demás acontecimientos del reinado de Josías y todos sus logros están registrados en el libro de la historia de los reyes de Judá. Durante el reinado de Josías, el faraón Necao, rey de Egipto, fue al río Éufrates para ayudar al rey de Asiria. El rey Josías y su ejército salieron a enfrentarlo, pero el rey Necao mató a Josías cuando se encontraron en Megiddo. Los funcionarios de Josías llevaron su cuerpo en un carro de guerra desde Megiddo hasta Jerusalén y lo enterraron en su tumba. Entonces la gente de la nación ungió a Joacás, hijo de Josías, y le proclamó el siguiente rey. Joacás tenía 23 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 3 meses. Su madre se llamaba Amutal y era hija de Jeremías de Libna. Joacás hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. El faraón Necao metió a Joacás en la cárcel de Ribla, en la tierra de Amad, para impedir que gobernara en Jerusalén. También exigió que Judá pagara un tributo de 3.400 kilos de plata y 34 kilos de oro. Luego, el faraón Necao puso en el trono a Eliakim, otro de los hijos de Josías, para que reinara en lugar de su padre, y le cambió el nombre a Joacim. Joacás fue llevado a Egipto como prisionero y allí murió. Para obtener la plata y el oro que el faraón Necao exigía como tributo, Joacim recaudaba un impuesto de los habitantes de Judá, para el cual les pedía que pagaran en proporción a sus riquezas. Joacim tenía 25 años cuando subió al trono y reinó en Jerusalén 11 años. Su madre se llamaba Zebuda y era hija de Pedaías de Ruma. Él hizo lo malo a los ojos del Señor, igual que sus antepasados. Muy bien, hasta aquí la lectura del día de hoy. Los espero el día de mañana. Bendiciones.